Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estés acompañando de nuevo en una transmisión de Vida Bogotá. Mi nombre es Augusto Calvo, pero me dicen Tuto Calvo y de verdad me da mucha alegría que nos encontremos de nuevo. Yo sé que ustedes están allí al otro lado de la pantalla, pero también ya estamos teniendo un poco de público en términos generales. Son todas las personas de producción aquí de Vida Bogotá que hemos estado en esta serie, ya hoy en la tercera charla, tratando de ponerle un saborcito diferente a lo que hemos venido haciendo y pidiéndole a Dios que dentro de poco, lo más pronto posible, nos podamos volver a reunir y poder estar juntos de nuevo. Hemos venido trabajando el área de la integridad como tal, una definición muy sencilla porque, como les he dicho, lo estamos trabajando con los kids, con el ambiente de Vivo Kids, acá con los niños de Vida Bogotá. La idea de la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie me ve. Y es esa idea de lo que nosotros somos, pero también la semana pasada estábamos trabajando la idea de confesar y un término muy importante que utilizamos ahí con confesar es ponernos de acuerdo de que eso que estamos haciendo está mal y permitir que Dios nos esté ayudando. Hoy vamos a entrar en una tercera forma de ver la integridad y tiene que ver mucho con el título de la serie. La serie es Sin Máscaras y vamos a tratar una máscara específica. ¿Por qué? Porque si tú has, y esta es una expresión que utilizamos, si tú has caminado con Dios, puede ser que sea mucho tiempo o poco tiempo, es bastante común que estés utilizando, que estemos utilizando esta máscara, y es la máscara de la religiosidad. El peligro gigantesco con la máscara de la religiosidad es que en teoría yo estoy haciendo las cosas bien delante de Dios, en teoría, pero lo que estoy logrando es hacer las cosas totalmente al revés. Y por eso es tan importante el tema que vamos a ver hoy. Entonces, por eso los invito a que me sigan en un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en donde básicamente podemos mirar tres escenas con una serie de personajes. Pero ¿cuál es el ejercicio interesante? No es tanto como, ay, esto hicieron ellos o dejaron de hacer ellos, sino darnos cuenta cómo estos personajes en tres escenas diferentes tomaron decisiones, pueden ser sus propias actitudes, en donde terminan poniéndose una máscara de religiosidad. ¿Qué estaba sucediendo? Antes de leer el pasaje, yo quiero contarles un poco. Naamán, el jefe del ejército asirio, estaba sufriendo de lepra. Él tenía lepra y estaba en Siria. Uno de los personajes, los sirvientes, era una muchacha que termina siendo una esclava, porque no es que ella trabaje en una casa, sino la capturan y la llevan a la casa de Naamán a trabajar. Yo les hablo de todo este asunto de tensiones políticas militares. Los soldados asirios en algún momento secuestraron a esta muchacha israelita y la llevaron a trabajar en la casa de Naamán. Naamán, más bien, la esclava israelita le dice a Naamán, oye, si tú vas donde Eliseo, él te sana la lepra. Y entonces Naamán le pide permiso al rey, el jefe del ejército asirio, le pide permiso al rey asirio para ir a donde Eliseo, que estaba en otra nación, en Israel. Y le manda una carta al rey de Israel. Y en esa carta, y vamos a leer eso, una parte, en esa carta el rey sirio parece indicar que, oye, te envío a Naamán, al jefe del ejército, que tiene lepra y que tú lo sanes. No sabemos muy bien si fue que en la carta no la escribieron bien o el rey de Israel, que fue lo que se imaginó, pero pues la carta no iba dirigida a que él lo sanaba, sino que Eliseo, por ser ese hombre de Dios, podía sanar a Naamán de la lepra. Esto es interesante. Naamán entonces, como cualquier persona, lleva, por decirlo así, millones de dólares para obtener su sanidad. Sí, él no sabe bien a qué se va a enfrentar, pero lleva mucha plata. Eliseo, después de que el rey toma la carta en donde parece que el rey sirio le estuviera diciendo, tú vas a sanar a Naamán,
Eliseo le recuerda al rey, oye, no, no es contigo, es conmigo, tú tranquilo. Y ahorita vamos a ver por qué le tiene que decir tú tranquilo. Y Giesi va a tratar de sacar un provecho económico por efectivamente la sanidad de Naamán. Y este Giesi termina con la lepra, o sea, con la enfermedad que Naamán tiene por las decisiones que él toma. Y acá se levanta una pregunta con todos estos personajes y todas estas escenas, y espero haberles dado la suficiente claridad para entender la historia, pues porque obviamente no tenemos tiempo para leerla toda, pero básicamente levanta una pregunta alrededor de la máscara de la religiosidad, y esa pregunta ¿es tu fe una máscara de religiosidad o estás dispuesta a vivir tu vida íntegramente? Esto es interesantísimo, porque estoy planteando que tu fe, o sea, la creencia que tú tienes en Dios, puede terminar, obviamente si no se usa correctamente, siendo una máscara de religiosidad en tu vida. Y forma un contraste entre vivir tu vida llevando esa máscara de religiosidad o vivir tu vida de una manera íntegra. Y pues lo que yo estoy planteando acá de una vez de entrada es: la máscara de religiosidad va a impedir que tú vivas una vida íntegra. Y vamos a verlo. Entonces, voy a contar las cosas por escenas. No necesariamente están todas exactamente en el orden, pero las escenas son estas. La primera escena tiene que ver con los servidores. Esta muchacha y los soldados. Por un lado, y todo esto está en el segundo capítulo del libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, Segundo de Reyes, capítulo 5, un libro que se escribe en el Antiguo Testamento que cuenta lo que pasó en la época de la monarquía de Israel. Hay dos libros, Primero de Reyes y Segundo de Reyes, este es el segundo, en el capítulo 5, y todo sucede en el capítulo 5 para que ustedes tengan la referencia. Les animo a que lo lean allí en casa. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo, o sea Naamán, fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Samaria, básicamente, estamos hablando de la nación de Israel. Acá viene la primera pregunta, que apunta a nuestra máscara de religiosidad. ¿Tú harías eso? Esta muchacha está como esclava, secuestrada y puesta de esclava en esa casa, y ella tiene la información de que Eliseo podría sanar a Naamán de la lepra. ¿Tú le darías esa información? ¿Tú lo harías? Si te acaban de echar del trabajo y tú tienes una información que cambiaría la vida del que te acaba de echar, ¿tú le darías esa información a esa persona, a tu jefe, por decirlo así, a tu ex jefe? ¿Lo harías? ¿Cómo esa máscara de religiosidad estaría ahí? Porque tú eres creyente, tú crees en Dios, y en la Biblia dice que nosotros le tenemos que hacer el bien a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías si sientes que te han abusado de ti, que te han traicionado, que sientes, no sé, en esta época que tienes que hacer todo y nadie, absolutamente nadie, te está agradeciendo? ¿Tú estarías dispuesta realmente a quitarte la máscara de religiosidad en donde te presentas todo bien, sonrisitas, y voy a decirlo así, estoy siendo obviamente un poco peyorativo en esto, como sí, Dios te ama y todo, pero es que yo guardo algo contra ti, y yo, aunque tengo una información que podría ser útil para tu vida, yo no te la voy a dar? Y a veces nos ponemos la máscara de religiosidad haciendo eso. Mientras tanto, esta muchacha israelita, creyente en Dios, llevada como esclavo, lo que nos muestra es dos cosas. Primero, una fe absolutamente sencilla, en el sentido en que ella dice, yo sé que Dios puede sanar a Naamán a través de Eliseo, pero al mismo tiempo una fe que nos demuestra absolutamente una convicción profunda, porque nos muestra una integridad gigantesca en donde ella se ha quitado esa máscara de religiosidad y ella dice, yo estoy pasando por esta situación difícil, pero aún en medio de esta situación difícil yo sé que Dios es el encargado de todo lo que me está sucediendo. Él sabe por qué estoy acá y yo estoy dispuesta a cumplir la misión de mi vida en este momento. Más adelante, los otros siervos, ahora los de Naamán, son unos soldados que fueron con él a Israel a ver a Eliseo.
Eliseo, Naamán llega donde Eliseo, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, él era el general, el capitán, el jefe del ejército asirio, y Eliseo ni siquiera se para a recibirlo y le manda un mensajero que debería ser este muchacho Giese, y le dice, oye, ve al río Jordán que queda allí y zambúllete siete veces. Y para este hombre fue una ofensa completa, como este ni siquiera me recibe, eh, no sé, él debería al menos tener interés en que yo confiara en el Dios de él y me manda a, leer, a que me meta en este río. En Damasco, o sea, en Siria, hay ríos más grandes y más poderosos, me podría meter allá. Y este hombre, definitivamente, y a veces nos enfrentamos nosotros a eso, y lo vamos a ver más claramente en la siguiente escena, pero este hombre básicamente dice, lo que Dios me está pidiendo para sanar mi vida es tan sencillo que yo no lo voy a hacer. Cierto que no tiene lógica, pero muchos de nosotros nos metemos en eso. La máscara de la religiosidad a veces nos pone ese freno de que con Dios las cosas no pueden ser tan fáciles. Tú tienes que pagar un precio. Irónicamente lo que Dios ofrece es que Él quiere trabajar a favor de cada uno de nosotros. Y entonces los soldados le dicen, increíble lo que les dicen, le dicen, entonces sus criados, que eran los soldados, se le acercaron para aconsejarle, Señor, casi como diciéndole, a ver, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho? Y tú y yo somos así, o sea, como que si Dios nos dice, usted tiene que ayunar 40 días y 40 noches y subir al cerro más alto de rodillas, entonces sí. Pero si Dios lo único que te dice es, confía en mí y habla con la verdad, dice, no, está muy fácil, eso es muy sencillo. Dios, ¿cómo me va a decir eso si mi problema es gigantesco? ¿Sí o no que somos así? Y eso literalmente es esa máscara de religiosidad. Y le dice, con más razón, si lo único lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Entonces le dice, ¿por qué no hace? O sea, usted vino desde otro país, acá le dicen que se meta 7 veces al río, pero como a usted le parece muy sencillo, entonces no lo va a hacer. ¿Qué tiene eso? ¿Por qué somos así? Definitivamente la máscara de la religiosidad, aun cuando mostramos piedad, y yo quiero acá hacer énfasis en que piedad no es ser generoso, porque a veces hemos pensado, piedad tiene que ser con un hombre, con una mujer que siga los caminos de Dios y los preceptos de Dios, muestra piedad, pero termina quitando a Dios del centro, porque yo soy el que decido cómo Dios va a actuar en mi vida y en la vida de otras personas. Y la máscara de la religiosidad nos pone en ese peligro gigantesco en donde lo poco o mucho que yo sé de Dios termina definiendo la forma en la que yo decido que Dios debe actuar en mi vida y en la vida de otras personas. Y cuando alguien simplemente dice, pero oye, acá dice que digas la verdad, acá dice que ora cada día, acá dice que confieses tus pecados, como lo veíamos la semana pasada, nosotros decimos, no, eso no es así, siempre toca hacer muchas cosas más. Y eso nos lleva a la segunda escena, que es los reyes, el de Israel y el de Siria. En un pasaje, ya alrededor del versículo 4 y 5, dice que Naamán fue a cortarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho, y el rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. O sea, en el sentido de, ve, es sencillo, pues si esta muchacha lo está diciendo y tú lo crees, ve, hazlo, es sencillo. Mientras el rey de Israel, que de alguna manera representaba a Dios en el mundo, porque era el rey de Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo exclusivo de Dios, miren lo que le responde. La carta que le llevó al rey de Israel decía, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te la envío para que lo sanes de lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Una de las cosas que nos ayudan a determinar qué tanto estamos usando esta máscara de religiosidad es contestarnos un poco estas preguntas. ¿Qué tan a menudo te estás sintiendo que eres víctima? ¿Sientes que tú eres el responsable de la obra de Dios y los resultados? ¿Que si tú no haces, entonces Dios no puede?
que es a través de ti, que es por lo que tú sabes, de hecho, que es a través de tus habilidades o de los contactos que tienes, de las personas que conoces. ¿Tú estás sintiendo eso? Esa es una máscara de religiosidad, porque quita a Dios del centro y te está poniendo a ti. De hecho, si te pones de víctima porque algo no está funcionando y es porque te están tratando de hacer algo a ti, y empiezas a decirlo de esa manera, es que este me hace y el otro me hace y el otro me hace. Ojo, estás usando una máscara de religiosidad, te estás poniendo a ti por delante de Dios, estás poniéndote tú en el centro y quitando a Dios. Los otros no saben lo que estoy soportando. ¿Te sientes que eres responsable de la fe de otras personas? Yo no estoy diciendo acá entonces que no somos responsables de nada, pero ojo, uno de las cosas más complicadas y tiende a suceder mucho en las iglesias es eso, es el que está usando esa máscara de religiosidad. Empieza a pensar, a hablar y a actuar de manera que cree que él o ella son los defensores de la fe, los únicos que se están dando cuenta de que las cosas no se están haciendo como Dios dice que se deben hacer. Pero en últimas es una máscara de religiosidad y estás quitando el poder de Dios en la vida de las personas y el proceso que Dios lleva en la vida de las personas y te estás poniendo tú ahí. Tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la segunda escena. La tercera escena, me encanta fue el título que le puse. Y no estoy diciendo que soy bueno para poner los títulos, pero es que este sí me gustó mucho. El bobo vivo y el vivo bobo. Y les voy a explicar qué es esto del bobo vivo y el vivo bobo. En últimas, el que era medio bobo termina vivo y el que se las da de vivo termina siendo el bobo. ¿Y por qué utilizo esta palabra vivo? No solamente porque en Vida Bogotá nos decimos vivo, pero nosotros somos de Vida Bogotá, sino porque en Colombia nos encanta esto, hacernos los vivos. ¿Sí? Pero normalmente hacernos los vivos significa que hacemos las cosas al revés y nos creemos que somos muy vivos. De hecho, tenemos dichos como la malicia indígena y a veces hasta criticamos a las personas de otros países que tienden a hacer las cosas correctamente en términos de la ley y decimos, ay, tan bobos. En cambio, nosotros acá somos revivos para hacer ciertas cosas y solamente para darnos cuenta que después nos estrellamos porque, y este dicho sí es aún más feo, pero yo dudaba si lo decía o no lo decía, pero pues ya lo vamos a decir, ya aquí entre amigos lo decimos. Eso termina siendo como escupirle para el cielo, ¿no? Cuando uno escupe para arriba, ¿a quién le cae lo que acaba de escupir? Y a veces hacemos eso en nuestra vida. Miren por qué digo esto. El primero es el bobo vivo, ¿sí? El que empieza no actuando al derecho, pero termina recibiendo las cosas porque decide no usar una máscara de religiosidad, sino aceptar lo que Dios está haciendo en su vida. Y ese es Naamán. Y dice, así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¿Saben qué? Él empieza como el vivo, utilizando la máscara de la religiosidad, en donde lo que tú le ofreces a Dios y lo que los otros saben que tú le puedes ofrecer a Dios, y es plata, es dinero, es riqueza, es toda esta abundancia, consigue el favor de Dios. ¿Cuántas veces usamos esa máscara de religiosidad? Primero para que otros nos vean y segundo porque creemos que con eso compramos el favor de Dios. De hecho, hasta en las iglesias los utilizamos, ¿o no? Y lo utilizamos, obviamente, de una manera terrible, en donde casi que terminamos diciéndole a las personas que si tú das plata, Dios va a hacer algo por ti. Y yo no estoy diciendo que en la Biblia no diga que Dios recompensa cuando nosotros decidimos ser fieles y ser generosos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si esa actitud no viene de una transformación en el corazón, simplemente estás utilizando una máscara de religiosidad en donde piensas que o más bien, en donde piensas que tú puedes comprar a Dios. Pero Naamán sigue, porque él no sabía este pasaje porque lo dijo Pablo ya en el Nuevo Testamento, pero dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Ojo, no uses una máscara de religiosidad. De pronto te puede funcionar con las personas alrededor porque nosotros vemos lo de afuera, pero con Dios no te va a funcionar. Con Dios no te va a funcionar. Y acá dice, y es duro, y ojo,
De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y acá nos encanta ser los vivos en Colombia, saltarnos, engañar. Y a veces lo pensamos con Dios. Pero Naamán comprende, y no solamente después de la rabia que le da de que Eliseo lo mande a que se zambulla 7 veces en el río, pero él es sanado. Y cuando es sanado, no solamente pues queda sano, sino que hace una confesión de seguir a Dios en su vida y se da cuenta que el centro de su vida ahora es Dios. Por eso empieza como un bobo al pensar que puede comprar el favor de Dios, pero termina realmente vivo en el buen sentido de la palabra, reconociendo a Dios en su vida. Y yo me imagino cuando él vuelve a su casa y se encuentra con esta sirviente que él tiene, no sé cuál sería su reacción, pero ahora se da cuenta por qué la fe de ella es tan poderosa. Y me imagino que su fe sigue creciendo en la medida en que pueden empezar ahora entre los dos a influenciar lo que está sucediendo alrededor. Sobre todo porque hay un detalle adicional. Él lleva todo este dinero del versículo que leímos, pero Eliseo no le cobra absolutamente nada. Le dice no, nada, esto no es lo importante acá. Y Naamán realmente tiene una transformación en su corazón y empieza a ver las cosas de una manera diferente. Pero pasemos ahora al vivo bobo, al que por dárselas de vivo termina recibiendo las consecuencias de esa, entre comillas, viveza. Y este es nuestro querido amigo Giezi. Dice, cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, y yo acabo de utilizar la palabra, no estoy diciendo que está mal pensar, pero cuando uno piensa con la máscara de religiosidad termina pensando en esto. ¿El qué piensa? Mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán. Ahí está todo el asunto. Muy bondadoso, o sea, la máscara de religiosidad nos lleva a que nosotros medimos cómo debe ser la generosidad de otro. Acuérdense que eso era lo que hablamos, la máscara de religiosidad. Sobre todo se pone en términos de otro y empieza a decir a este sirio, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Tan cierto como que el Señor vive. La máscara de religiosidad. Ahora ponemos en boca de Dios lo que yo quiero hacer para mi propio beneficio, pero lo pongo en boca de Dios. O sea, Dios acá me va a socorrer. ¿Por qué? Porque este Naamán es un sirio, ni siquiera es del pueblo de Dios, y mi amo fue muy generoso. Por ende, yo tengo toda la razón. Y sé que Dios va a estar ahí para socorrerme. Yo soy vivo, puedo sacar beneficios, no me va a pasar nada. Al fin y al cabo, quitarle un poco de plata a este señor con todo lo que trajo es como quitarle un pelo a un gato. Espero que los que tienen gatos sabemos que a veces quitarle un pelo al gato puede ser muy peligroso, pero a veces lo decimos en el dicho como si fuera muy fácil. De pronto, la máscara de religiosidad nos hace pensar que como no es un engaño de pronto a una persona, como no le voy a hacer daño a una persona y Dios me va a respaldar, nadie va a salir herido. Pero de nuevo, el que vas a salir herido eres tú. Te vas a poner una máscara que va a evitar que tú realmente puedas vivir sin máscaras tu vida. Y sigue diciendo, entonces la historia sigue diciendo, Giezi fue a alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó del carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo el saludo, Giezi le dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. Y empezamos a manipular todo, ¿no? La máscara de la religiosidad manipula alrededor de las verdades de Dios. Mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Además, la mentira súper, o sea, la historia, ¿no? Completa, pero además pintada de religiosidad. Son 2 jóvenes profetas de una comunidad que acaban de llegar y necesitan cosas, o sea, qué belleza. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata, o sea, él ya había hecho las cuentas, y 2 mudas de ropa. De nuevo, uno diría, pues la ropa debía ser la barata, pero no. Me des para ellos 3,000 monedas de plata. Este señor había llevado oro y una cantidad de monedas de plata y ropa. Giezi dijo, yo le voy a pedir un pedacito.
Y pues Naamán le dice, sí, no hay problema, y le dio eso, pero él se lleva las cosas obviamente para su casa, porque no lo iba a decir, porque la máscara de religiosidad termina escondiendo, se disfraza de piedad por un lado y termina manipulando. Y eso lo usamos bastante nosotros, los creyentes en el día a día. Nos ponemos esa máscara de religiosidad y utilizamos a Dios para manipular lo que está sucediendo a nuestro alrededor y para obtener lo que nosotros pensamos que deberíamos obtener. Utilizamos la máscara de religiosidad a veces para como torcerle el brazo a Dios para que Él termine haciendo lo que yo quiero que Él haga. Y Eliseo le pregunta a Giesi, ¿de dónde vienes, Giesi? Le preguntó Eliseo. Y su servidor no ha ido a ninguna parte. Y Eliseo le dice, no estaba yo presente en espíritu. Esto es lo peligroso cuando uno se encuentra con alguien que no utiliza la máscara de la religiosidad, sino que de verdad tiene conexión con Dios. Dice, no estaba yo en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. Y ese ahí debió pasar saliva, ¿no? ¿Acaso es este momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? ¿Eso es lo que es tu vida? ¿Eso es lo que significa tu relación con Dios? ¿Recibir cosas para tu propio beneficio? ¿O realmente encauzar tu corazón para que Dios lo pueda transformar? Termina diciendo el pasaje, ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Es hora de quitarnos la máscara de la religiosidad. ¿Cómo nos podemos asegurar de hacer eso? Y con esto termino. Son 3 cosas y las 3 tienen que ver con la fe. Tener una fe sencilla, tener una fe personal y tener una fe humilde. Créele a Dios. Ocúpate de tu relación con Dios. Eso no quiere decir que no ayudes a otros, pero la mejor manera en la que tú puedes guiar a otros a Dios es tú yendo adelante y obedeciendo realmente a Dios, con tu vida, con tu ejemplo, con tus palabras, en todo el sentido de lo que podemos ver acá. Y una fe humilde que pone a los otros por encima y que se asegura de poner a Dios en el centro, porque cuando yo hablo de una fe humilde es cómo nos cuidamos de no ponernos nosotros en el centro, sino poner a Dios en el centro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos aseguramos que nuestra fe efectivamente crezca? Y acá termino hablando de lo que nosotros hacemos en Vida Bogotá en un minuto. Tenemos 5, lo llamamos catalizadores, que nos aseguran que nuestra fe pueda crecer. Y nosotros, tú y yo, nos metemos en esos ambientes para que suceda. Enseñanzas prácticas, servicio personal, disciplinas privadas. Esto tiene que ver con lo que tú y yo hacemos solitos. Leer la Biblia, orar, ser generosos, relaciones providenciales que tiene que ver con los grupos y circunstancias cruciales que tú y yo vamos a pasar. Cuando tú y yo estamos interesados en ser vulnerables, en hacer las cosas bien aunque nadie nos vea, en involucrarnos en estos ambientes que están representados en estos catalizadores de la fe, tu fe va a crecer, tu fe se va a fortalecer y la posibilidad de que esa máscara de religiosidad realmente se pegue a nuestra cara, por decirlo de alguna manera, va a ser muy baja. Esto que hablamos es profundamente espiritual, pero como siempre lo digo, la profundidad espiritual normalmente se logra, se ejemplifica, se vive en la medida de acciones prácticas. ¿Estás realmente estudiando los mensajes que estamos dando aquí en Vida Bogotá los domingos? ¿Estás disfrutando el tiempo de música? ¿Estás en un vivo group? O ahora, no sé, antes la excusa podría ser que es que toca ir, volver, pico y placa. Ahora toca hacer un clic y ya estás en un vivo group. ¿Lo estás viviendo? ¿Estás teniendo una relación cercana con alguien maduro en el Señor en donde puedas realmente compartir tu vida? ¿Estás sirviendo? Yo sé que cada vez se ha puesto más difícil servir porque no nos podemos ver, pero por ejemplo ahorita viene todo lo de Be Rich que hemos estado hablando. Es una posibilidad de servir, de amar y de dar, y eso hace que nuestra fe crezca. Yo te animo a que tomes pasos prácticos en tu vida alrededor de estos
catalizadores de la fe y de los ambientes que estos catalizadores de la fe representan. Y no permitas que esa falsa piedad que termina convirtiéndose en una máscara de religiosidad tome tu vida y la destruya. ¿Por qué no oramos para terminar este tiempo? Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos hablas tiernamente para que nosotros podamos comprender el daño que nosotros mismos nos podemos hacer al quitarte a ti del centro de nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero terminar con una cosita de lo que hemos venido trabajando con los Vivo Kids en el ambiente de ellos. Y es una pregunta muy sencilla. Esa pregunta es, ¿qué pasa con las mentiras pequeñas? Y a la luz de toda esta charla, ¿por qué no lo hablas con tus hijos? Miren, esta es de las cosas más interesantes. Darnos cuenta que a veces ellos a los 6 años, 3 años, 8 años, entienden que no hay mentiras pequeñas, que todas las mentiras son iguales y que nosotros usamos la máscara de religiosidad y terminamos haciendo daño, nos terminamos haciendo daño a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros, le mentimos a otras personas y terminamos viviendo una relación con Dios de mentira. No permitas que eso suceda. Aprovecha el tiempo en familia, aprovecha el tiempo con tus hijos, aprovecha este tiempo en donde tenemos tiempo para hablar de cosas más profundas con otros de lo que significa nuestra relación con Dios. Nos vemos, que estén bien.